Sí, entonces, jóvenes, ahorita estamos en la etapa de información. Ustedes están recabando información y luego van a ir a la parte de conocimiento. ¿Sí? Cuando estés en contacto con un paciente, tú vas a recordar. Ah, mira, papá decía eso. Y si luego lo repasas, lo fijas. Definitivamente, categóricamente. Pero, por favor, acuérdense de este versículo de Proverbios 19:2. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. No vale nada. Así que también busquemos conocer las enfermedades, busquemos conocer la salud, pero sobre todo busquemos conocer a ese Dios amante que nos ama, que nos protege. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, bendice a cada uno de nuestros jóvenes. Señor mío, quisiera que estés con ellos, que los protejas a ellos y a sus familias. Permítanos aprender el día de hoy, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, vamos a aprender el día de hoy lo que es la patología del sistema colector. Ayer tengo entendido que han hecho ya la parte de glomerulopatías con la doctora Marlene, ¿no es cierto? Hola. Chicos, ¿me responden? ¿Alguien? Sí, doctor. Glomerulopatías. Muy bien, muy bien. O sea, esa clase la hicieron conmigo la vez pasada, si es que alguno se acuerda. Pero ahora lo ha hecho la doctora y es mejor, porque así están viendo otro punto de vista sobre el mismo tema. Como ella es mi maestra, yo espero que lo ha hecho definitivamente mejor. Así que yo respeto mucho a la doctora. Ella me enseñó de patología, ella era mi R. Entonces, vamos a seguir. A ver, patología del riñón y el sistema colector, ¿sí? El riñón, como ustedes se acuerdan, está constituido por nefrón, intersticio y vasos sanguíneos. Y el nefrón tiene su corpúsculo renal y su túbulo renal. El corpúsculo está hecho por la cápsula de Malpighi y el glomérulo, ¿no? Mira, cuando hay una injuria renal aguda, eso sí tienes que tenerlo bien claro. Cuando hay un daño renal agudo, la causa puede ser prerrenal, puede ser en el mismo riñón o puede ser que esté después del riñón. Eso lo tienes que tener bien clarito. Cuando tú tengas un paciente que tiene la creatinina elevada, o tiene la urea elevada, o tiene la orina está con un resultado patológico, tú tienes que pensar, a ver, ¿dónde está este asunto? ¿Está antes del riñón? ¿Está en el mismo riñón o está después del riñón? No está produciendo orina. ¿Cuál es el problema? ¿No le está llegando sangre? ¿O sí le está llegando sangre, pero no está filtrando y no está haciendo reabsorción y secreción? ¿O sí le está llegando sangre, sí está filtrando, pero hay una piedra que no deja que llegue a la vejiga? Entonces, eso justamente es tu parte. Tú estás hecho, te estamos formando, porque tu labor es principalmente, ¿qué cosa? Mental. Tu labor es principalmente mental. Claro, si vas a ser cirujano, deberías tener las dos cosas, ¿no? La parte mental y parte de habilidad manual, porque se necesitan las dos cosas para ser cirujano. Aunque luego muchos de los cirujanos solamente le dan prioridad a esto y ya se, ¿qué importa? Que lo vea el internista, ¿no? Pero bueno, entonces, tenemos que ver. Entonces dice, mira, la mayoría de las causas aquí en el porcentaje son prerrenales. Y como cuando son renales, ¿cuál puede ser el problema? Puede ser un daño tubular, o sea, el glomérulo no está afectado, el que está afectado es el túbulo, o el intersticio, hay una inflamación en el intersticio, o el problema está en el glomérulo, ¿no? Pero si te das cuenta, los problemas del glomérulo en un daño renal agudo son solo 5%. La nefritis intersticial, un 10%. O sea, cuando es un problema agudo de un momento a otro, la principal causa es un problema de daño tubular. O
sea, primera cosa, dice, si estaba bien hoy y mañana está mal, ¿qué ha pasado? Entonces, pues, el problema puede ser, cuando es tan rápido, puede ser un daño renal agudo. Acá tenemos que hay isquemia e inflamación. Mira, y de todos estos, fíjate, tenemos que la isquemia e inflamación, la sepsis, la cirugía, la hipoperfusión es 50%. Toxinas, en forma directa, los aminoglucósidos, el platino, hay vasoconstricción, hay, por ejemplo, el uso del cisplatino, aquí tenemos el uso de los corticoides, mira, el corticoide puede producir daño renal, por eso quiere dar ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, usted que llevar un fármaco, la gente lo da, pero así, como si nada, ¿no? Tú te vas a cualquier bodega de ibuprofeno y te lo dan, y te preguntan, no sé cómo está, y tú asumes que está bien, ¿no? Afortunadamente no es una cosa muy frecuente, pero sí puede dañar. Y mira, primer concepto que te tiene que dar de aquí. El daño renal agudo, más o menos casi la mitad es producto del riñón. La causa está en el mismo riñón. Y de esa causa, en el mismo riñón, la principal causa es el daño tubular. Y de ese daño tubular, la mitad de las causas son por problemas isquémicos y problemas de inflamación. Y aquí tenemos... ¿No se está viendo la pantalla, jóvenes? ¿No están viendo? Sí, sí se ve, doctor. Al menos en pantalla sí se ve. Señor Kevin, de repente tiene que ir al donde dice los tres puntitos y ahí dice, ahí le va a decir cambiar diseño, cambie el diseño para que pueda verlo. O tal vez se ha anclado a otra persona. Un segundo. Aló. Sí, estoy en clase, dime. Un minutito, jóvenes. Bien, jóvenes, sigamos. Disculpen la interrupción. Bien, entonces estábamos diciendo que el daño renal agudo, más o menos casi la mitad puede ser el mismo riñón, y de esa casi la mitad, el daño tubular es el 85%, y de eso, el daño tubular, casi la mitad es un problema isquémico. A ver, ¿dónde estamos aquí con Álvaro Hidrogo? Álvaro Josep Osorio, buenos días. Buen día, doctor. Dime, ¿qué cosa es isquemia? Falta de llegada de oxígeno a un tejido. ¿Por qué? Diferentes causas. Por ejemplo, puede haber un infarto más que todo, ¿no? Angelín Carolín Pinedo, buenos días. Angelín. Buenos días, doctor, Dime, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué cosa es isquemia? Es la falta de llegada de... Es la muerte de la parte de un tejido cuando no llega el oxígeno.
¿Ya? ¿Y eso no es hipoxia? Sí. Doctor, Antes, eh, Mitchell, por doctor, favor, isquemia, sí. la isquemia viene a ser la disminución del aporte sanguíneo, del río sanguíneo. Eso y eso siempre se traduce en dolor. Disminución del canal Cerca la respuesta, cerca la verdad, pero no. Uy, ahora sí, ¿cómo ha probado patología? No sé qué cosa es isquemia. Yo creo que yo estoy hablando con gente que ya sabe. Daniela Calizaya, buenos días. Daniela Calizaya, buenos días. Y ustedes han llevado todavía un curso ya de dolor torácico, síndrome coronario, o sea, isquemia es, o sea, que debe ser un pan comido. ¿Qué cosa es isquemia? La ausencia de flujo sanguíneo debido a alguna obstrucción. O más o menos por ahí. Tan cerca la verdad, pero no es tan cerca. ¿Qué diferencia entre isquemia e hipoxia? Yo recuerdo que yo se los enseñaba. ¿Qué diferencia entre isquemia e hipoxia? ¿Qué diferencia? Señores, ¿qué diferencia entre isquemia? Ya busquen, ya, busquen, ya. Busquen y escriban. ¿Qué diferencia entre isquemia e hipoxia? Doctor, yo creo que hipoxia puede haber flujo sanguíneo, pero no puede pero hay un déficit de oxígeno que es dado a las células. En cambio, una isquemia es no solamente una falta de oxígeno a las células, sino también una disminución del aporte del flujo sanguíneo regional en esa área. ¿Quién más grande, hipoxia o isquemia? Isquemia, yo diría. La isquemia te lleva a la hipoxia. Que... No, o sea, al revés. A ver, busque la definición de isquemia, muchachos. Busque la definición de isquemia. Y busque la definición de hipoxia. Antes de seguir, pues. Ah, no, sí.
A ver, jóvenes, ¿qué fue? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, listo. En hipoxia, podemos hablar de que en el torrente sanguíneo la disminución de la cantidad de oxígeno, y por lo cual la consecuencia sería la afectación de los órganos, de las células, ¿no? De todo el sistema. Y es más grave la hipoxia. La isquemia es básicamente la disminución o la obstrucción del flujo sanguíneo, por lo cual a una parte localizada pues no llegaría el oxígeno ni los nutrientes ni un aporte sanguíneo, ¿no? Por lo cual hace isquemia, pero en una zona localizada nomás, no como la hipoxia que puede ser sistémica. A ver, la hipoxia es la disminución del tejido, disminución del oxígeno en los tejidos, ¿sí? Claro, sí. Y puede tener múltiples causas. Exacto. Múltiples. Isquemia es la disminución del aporte de oxígeno por un problema de interrupción del flujo sanguíneo. O sea, más grande es la hipoxia, más pequeño es la isquemia. Sí, porque la isquemia sería localizada, pues, ¿no? ¿Me estoy dejando entender? Hipoxia es disminución de oxígeno y puede tener múltiples causas, pero la disminución de oxígeno por un problema en el aporte sanguíneo tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? Isquemia. ¿Me dejo entender? Ahora, como no llega el oxígeno, tampoco llegan nutrientes y tampoco salen desechos. ¿Sí? Ahora, ¿ha quedado más claro, jóvenes? ¿Sí? Por ejemplo, mira, una persona toma cianuro o un minero de estos ilegales se contagia con cianuro. ¿Sí? El cianuro, ¿qué hace sobre la membrana mitocondrial? Desacopla la cadena de transporte de electrones. Él va a tener todo su riego sanguíneo chévere. Va a llegar toda la sangre a todas partes. Él no tiene isquemia, pero sí va a tener hipoxia. Hipoxia a nivel mitocondrial, celular. Y se va a morir por eso, pero el cianuro te mata. Sin embargo, no ha tenido isquemia, pero sí ha tenido hipoxia. Les estoy dejando, ¿se entiende el concepto? En cambio, yo tengo un ateroma que no deja que llegue la sangre a un lugar. Entonces disminuye el flujo sanguíneo. Y como la sangre lleva el oxígeno, disminuye el aporte de oxígeno. Y si no llega nada de oxígeno, entonces está en anoxia. Y ahí va a ir a un infarto, que es la muerte del tejido. ¿Se ha quedado claro, jóvenes? ¿Están ahí? No sé, escriban, sí, no entendí. Sí, doctor. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, ¿saben? Hay algo que se llama curva del olvido. Así se llama, curva del olvido. Y lo que no repasamos, se nos olvida. Estoy seguro que hay muchas cosas de bioquímica 1 y bioquímica 2 que ustedes ya no se acuerdan, pero que lo supieron en su momento, ¿sí o no? Estoy absolutamente seguro. Pero cuando tú lo aprendiste, lo repasas, ¿qué pasa? Ah, ya, sí, verdad, así era. Y te acuerdas al toque, porque lo aprendiste. Pero si no lo aprendiste, ahí sí viene un problema, porque tienes que, ¿cómo es esto? Por eso es que están hechas así las clases de patología. Porque conociendo eso, lo repasamos y volvemos a pasar, y entonces, lo recuerdas y esperamos que se fije. ¿Está bien? ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Sí, ¿no? Ya. Entonces ya quedó claro. Hipoxia es la disminución de oxígeno, de oxígeno a un tejido. Pero la disminución de oxígeno por disminución del aporte sanguíneo, eso se llama isquemia. Muy bien. Por ejemplo acá, isquemia puede haber por sepsis. Claro, se forma un trombo, de repente un trombo bacteriano que impide, ya está. O hace una vasodilatación o una vasoconstricción y no permite que llegue al riñón la sangre. O hace una vasodilatación periférica y entonces la sangre está afuera y no llega al riñón. O una cirugía, en plena cirugía ha perdido mucha sangre y entonces no le envío, mira, estamos reduciendo. Una cirugía,
ha perdido mucha sangre durante la cirugía, pero no le llega sangre al riñón entre isquemia. O hipoperfusión. Me pica una avispa, una abeja, y hago vasodilatación periférica y toda la sangre está en la piel, en la cara y no llega al riñón. O, fíjate, tengo diarrea, pero bravísima, como era el cólera. Que la gente perdía 10, 12, 15 litros de agua, de diarrea. Ya el papel higiénico, ya era, cuando se limpiaba ya era lija, ya lo sentía como lija, porque ya tantas veces había ido al baño. Y la gente se podía morir. Y si no se moría, su riñón sí se moría por isquemia. Y entonces el paciente entraba en un daño tubular agudo. Afortunadamente, como es agudo y ha muerto estas células, siempre hay células que las pueden reemplazar. Y el paciente entraba en diálisis, porque ya su riñón ya no funcionaba. Y entonces entraba en diálisis y más o menos a las 2 semanas él estaba ya sin necesidad de diálisis y estaba con su riñón nuevecito. ¿Sí? También las toxinas, mira, las toxinas pueden atacar, y como digo, los corticoides. Por eso hay que tener cuidado en un paciente que le vamos a dar corticoides. Y cuando ustedes vayan al hospital y vean, van a ver, dice, a ver, este paciente le damos corticoides, entonces tiene que mirar, ¿qué cosa tiene que mirar? Lo que les enseñó su excelentísimo maestro Peña. ¿Qué cosa normal, usual a un paciente? ¿Qué tendrían que mirar? Chicos, ¿qué tendrían que mirar? Doctor, ¿puede repetir porque se le fue un poco la señal y creo que no la escuchamos? Ya, ahora sí me escuchan. Sí, doctor. Ya. La pregunta es, si tienes, fíjate, si tienes un daño renal agudo, estamos en un daño renal agudo, y vas a dar corticoides al paciente, le vas a dar corticoides. ¿Qué es lo que estás en el hospital? ¿Qué tendrías que mirar para saber que le vas a dar la dosis usual? Que no corriges la dosis. ¿Qué tendrías que mirar? El daño renal, ¿no? Creatinina y orina en 24 horas, si es que está bien. Ya, urea, creatinina, y lo ideal sería hacer una depuración de creatinina. Claro. Claro, para saber cómo está ese riñón. El clearance, o Kevin, en términos ingleses, clearance, ajá, la depuración de creatinina. ¿Se dan cuenta? Señores, ahora lo que ustedes están haciendo, y es lo hermoso, están integrando todo lo que primer y segundo año se les formó y decía, pucha, ¿para qué aprendo esta cosa? Ya, bueno, las has aprendido para esto. Para eso lo aprendes. ¿Sí? Bien, sigamos. Fracaso renal agudo. Por ejemplo, como otra vez dice, ¿no? Puede ser prerrenal, por ejemplo, con una hemorragia, una insuficiencia cardíaca que no me deja que enviar el corazón bombea, pero no le llega al riñón, o está en fallo cardíaco, o tiene shock, que tiene una vasodilatación periférica, en el mismo lugar, en el riñón, problema vascular, ¿no? Porque tengo una hipertensión maligna, tengo oclusión vascular, el problema puede estar en el glomérulo, pero hemos visto que no es la principal causa, solo 5%. Intersticial, y acá tenemos la necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica o tóxica, y la tóxica puede ser por fármacos, por contraste. Y mira, a veces le queremos hacer a un paciente una radiografía por contraste y termina el paciente con insuficiencia renal. ¿Y qué diría el paciente, qué diría el familiar? Desgraciado, miren, lo lleve para que se hagan una radiografía y ha salido, le han dañado su riñón y ahora está en diálisis. Por eso es importante informar al paciente. Hay un riesgo de que puede tener, la mayoría no le pasa nada, a la mayoría no le pasa nada, pero hay personas a las que sí, y no sabemos a quién sí y a quién no, como ahorita el coronavirus. Muchos se contagian y son asintomáticos y no le pasó nada, y hay otros a los que lo va a matar.
Y hay otros a los que le va a hacer neumonía, y hay otros que le va a hacer neumonía y daño neurológico. Pero ¿a quién va a hacer qué? No sabemos. No lo podemos predecir. Igualito, le dan contraste y es tóxico. Por eso es que tú le tienes que hacer informar, o sea, bueno, tú no, pero el técnico, el médico radiólogo, el que va a hacer, señor, fíjese, al paciente y al familiar, firme acá. Le estoy avisando, es una posibilidad. De tal manera que luego no salgan, pues, dicen, no, le dijeron, le hicieron, vino solamente para hacer su radiografía y ahora está hospitalizado y en diálisis. Lastimosamente el nivel cultural de nuestro país es muy bajo. Bueno, en general de Latinoamérica es muy bajo. El día de ayer, creo que a un enfermero y médico le han golpeado porque falleció de COVID una persona. ¿Acaso el médico no ha querido salvarlo? ¿Acaso el enfermero no ha querido salvarlo? Entonces, es una locura, ¿no? Es una locura. Y eso es lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo, jóvenes, y lo que ustedes van a vivir. En Estados Unidos también se ha incrementado la agresión al personal de salud. O sea, es terrible, es terrible. Pero eso se tiene que frenar, ¿no? ¿Acaso tú, inclusive yo sé que mis compañeros en el Callao me dicen, doctor, tiene que salir vivo, dice, porque hay muchas personas al margen de la ley ahí en el carril, dice, tiene que salir vivo de aquí, con su pistola, por si acaso, doctor. Qué bravo. Pero bueno, inclusive Chuck Norris, ¿lo conocen? ¿Han escuchado de Chuck Norris? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Chuck Norris? El que hacía antes una película de karate. ¿Sí? Por ejemplo, él se ha retirado de... ¿Por qué no hay películas, nada? Porque su esposa le inyectaron contraste y quedó mal por el contraste. Y él ha dejado todo solo para atender a su esposa. Pero bueno, sigamos. Necrosis tubular aguda. Vamos a ver la principal causa. Necrosis tubular aguda. Fíjate. Disminuye la filtración. ¿Qué pasa acá? Hay una isquemia. ¿Y qué pasa con las células? Las células, pues, por la isquemia, por el déficit de oxígeno, se necrosan. Sí. Y entonces caen hacia la luz del túbulo y lo obstruyen. Y entonces, por más que se produzca aquí orina, no va a llegar a la vejiga, porque ¿cómo está el túbulo? ¿Cómo está? Obstruido. ¿Cómo se manifestará esto en el paciente? ¿Cómo se manifestaría? A ver, díganme, ¿cómo se manifestaría? En una o en dos palabras, nada más. ¿Cómo se manifestaría? Muchachos, piensen. ¿Están ahí? Muy bien. Como liguria o anuria, por supuesto, porque se está obstruyendo. Me gustó mucho esta imagen, ¿no? Acá están los túbulos, ¿no? Acá hay una necrosis tubular aguda. También puede ser que haya un fallo en la reabsorción tubular también. Fíjate, ¿qué pasa entonces? Disminuye el oxígeno, disminuye el ATP, si te acuerdas. Entonces, ¿qué pasa con las células? Las células mueren y se descaman y caen. ¿Sí? Y además, luego ya cuando hay necrosis, ya vienen los leucocitos por la parte de la inflamación. Y entonces, en este caso, por ejemplo, lo que ocurre es justamente que hay una obstrucción del túbulo. Aquí está, ¿no? Fíjate. Aquí está la célula polarizada, por ejemplo, que está con todas sus microvellosidades que justo le ayudan a reabsorber. Y aquí está la célula que ha perdido eso. Hay algunas por apoptosis, pero la mayoría por necrosis. Se desfacelan y ¿qué hacen? Van a obstruir. Y acá está, mira, este según Sutton y colaboradores, estas son las 5 fases evolutivas de la necrosis tubular. Hay una hipoxia, hay un daño microvascular,
Luego, ¿qué va a pasar con las células? Las células se descaman, se esfolian, se obstruyen, ¿sí? Hay una pérdida de las microvellosidades. Después de eso, va a haber una migración y una proliferación de células, y al final, otra vez, el riñón va a quedar absolutamente normal. Vamos a depender también de la causa y si sigue el agente nóxico produciendo daño o no. Pero estas son, ¿no? Fíjate. Acá cuando dice renal se inicia, se pierde primero fíjate, se pierde el borde del cepillo, luego ya se pierde las proteínas que estaban permitiendo la unión entre células, se caen, se esfacelan y luego ya al final se repara. ¿Sí? Entonces, la evolución clínica se divide, por ejemplo, en 3 estadios de inicio, mantenimiento y recuperación. Acá hay disminución de la diuresis, aumento, obviamente, de urea y creatinina. Ya, al final ya se sigue produciendo orina, pero eso va llenando, va retrocediendo y entonces ya el glomérulo ya no puede filtrar. Primero hay una oliguria, puede haber hipopotasemia, puede haber hasta acidosis, uremia, y al final, otra vez, se restablece la diuresis, ¿no? Y luego la urea y la creatinina se normalizan. Fíjense, díganme, ¿dónde está acá la necrosis? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde está la necrosis tubular? En realidad, más que aquí es un infarto. ¿Dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. Claro, acá está todo esto. Es un infarto, ¿no? Acá está hasta el glomérulo está infartado, otro infarto. Y acá está. ¿Esta es una necrosis de qué tipo? ¿Qué tipo de necrosis es esta? Señores, ¿qué tipo de necrosis es? Eso. Es necrosis, profe, pero ¿qué necrosis? Si es renal, es leucofactiva, ¿no? ¿Tú le ves? ¿Notas los bordes celulares? ¿Notas los contornos celulares? Entonces es una necrosis coagulativa. Los famosos fantasmas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, doc. Ya. Y acá está, mira, ve. Aquí se están esfacelando, mira, este es el núcleo epinótico, y ya se están cayendo, ¿no? Esto es necrosis tubular aguda, ¿no? Aquí hay algunas zonas que todavía como que tratan de conservar, pero estas ya están más eosinófilas, el núcleo epinótico, se están descamando, y esta es una necrosis tubular aguda. Y aquí también, ¿no? Aquí ya está, mira, todo esto y toda esta luz ya está cerrada. El glomérulo está normal, pero mira acá. Mira este túbulo, está completamente obstruido. Está obstruido. Y esto es una necrosis tubular aguda. Porque estos son los túbulos y está cerrado y es agudo. Ahora, esto es importantísimo. ¿Cómo es la necrosis isquémica? La necrosis isquémica es así, parcheada. O sea, hay zonas que son más resistentes, a la... Hay zonas que son más resistentes a la isquemia que otras. Y por eso sale de forma parcheada. Y hay zonas en las que el problema no es solamente la isquemia, sino hay un problema directamente tóxico a la célula. Y ahí es, mira, es más, ¿cómo se dice? Más uniforme. Puede haber algún parche por allí, pero es más uniforme. Mira, aquí todo el túbulo está, todo está comprometido. Entonces, yo de mirar puedo saber si la causa fue isquémica o la causa fue, ¿qué cosa? Tóxica. Hace muchos años leí un caso de una mujer en los Estados Unidos que se le morían los esposos. Y ella se quedaba con el seguro de vida. Y hasta que empezaron a sospechar, ¿no? Qué raro. Entonces se casa, tiene seguro de vida y se muere el esposo. Se casa y se muere el esposo. Qué raro. Entonces empezaron a averiguar y se dieron cuenta, ¿no? Después de averiguar tanto, que ella les daba etilenglicol.
a los esposos. ¿Alguien sabe qué cosa es el etilenglicol? ¿Alguien aquí sabe lo que es el etilenglicol? No. Refrigerante, ¿no? Ah, Refrigerante para carros. exactamente. ¿Quién ha respondido? ¿Quién ha respondido? Porque no me he podido ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Huerta, David Huerta. Muy bien, es un refrigerante para los carros. Y ella les daba con vino. Y lo descubrieron justamente porque hacía una necrosis tubular aguda así. Así. Todo el tubo. Qué raro, eso no es isquémico, ¿no? Eso no es isquémico. Pero mira, cómo saber esto que luego ayuda hasta a esclarecer un crimen. Pero terrible esa mujer, ¿no? Terrible. Mira, ahí está. Mira, arriba es isquémica y abajo es tóxica, ¿no? Algunos túbulos están comprometidos y algunos están normales, ¿no? Todavía normales. Todavía están normales. Todavía. Mira acá, ¿cómo están? Todos comprometidos. O sea, tú miras esto y dices, oye, qué cosa, qué cosa. Ahora, yo no sé si en Perú lo llegarán a descubrir, eso sí no lo sé. Pero si nos llega a nosotros, cuando yo trabajaba en la morgue, obviamente podía ver esto, ¿no? Entonces, al menos se podría sospechar de posible causa tóxica, podría responderse, ¿no? Posible causa tóxica. Y ya ahí lo verían, ¿no? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Mira, entonces una necrosis tubular aguda isquémica es parcheada y afecta el túbulo controlado proximal, la ACG y todo lo demás, pero es en parches. La otra, la tóxica, es continua. Ahí está. Ahí acá se están desfacilando. Mira, y acá, fíjate, se han vacuolizado las células. También esta es tóxica, ¿no? Y han llenado también la luz. Por ejemplo, este fármaco, gentamicina. ¿La gentamicina qué tipo de fármaco es? ¿A qué familia pertenece, señores? ¿Gentamicina a qué familia pertenece? Gentamicina, micacina. ¿A qué familia pertenece? Díganme, yo solo quiero saber la familia, no quiero saber nada más. Díganme. ¿Han llevado fármaco o no? ¿A qué familia? Díganme, ¿a qué familia pertenece la gentamicina? Chicos. Ya, uno ya reaccionó. Es un aminoglucósido. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto de los aminoglucósidos? ¿Cuál es el efecto adverso de los aminoglucósidos? Uy, cuando vayan al hospital, eso es lo que van a preguntar. ¿Eh? A ver, ¿y este qué fármaco es? ¿De qué familia? No te están preguntando una pregunta tranca, te están preguntando una pregunta sencillísima. No. Ahora si dijera, dime, explícame el mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Pucha, bueno, ya, eso actúa a este nivel, hace esto. ¿Y nada más nefrotóxicos, señores? Señorita Gaviria, ¿solamente nefrotóxicos? Ototóxicos también. O sea, lo peor que le puede pasar a un músico es que a una señorita o a un músico es que le dé una infección renal brutal y que le tengan que dar un aminoglucósido y producto de ese aminoglucósido disminuya su audición o se quede sordo. Eso sería terrible. Terrible. Bueno, para cualquier persona que te quede sordo es terrible. Pero imagínate a un músico que de eso vive. Así tienes que aprender las cosas. Bueno, estamos repasando, estamos viendo, mira, fármaco, todo. Eso es patología, ¿no? Y agentes tóxicos, alcohol metílico. ¿Dónde está el alcohol metílico? ¿Alguien sabe dónde encuentro el alcohol metílico? Muchachos, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, señores? ¿El alcohol qué, doctor? Metílico. ¿En las cocinas? ¿No? ¿Tú usas para las cocinas? No. El alcohol metílico, ¿sabe dónde está? Es el alcohol que sacan de la madera. El peor alcohol. El whisky, el pisco.
No es el pisco, no. Ese es el alcohol de la gente más pobre, o sea, eso que toman, yo recuerdo que cerca del 2 de mayo había uno de esos barcitos, gente que paga solo 50 por toda una botella, $2 por toda una botella de estos alcoholes, y este alcohol los mata, pues, este alcohol los mata. Los tragos se llamaban salta para atrás, La caña, ¿no? te espero en el suelo, así, racumín porque mata rata, esos son los nombres de esos tragos, ¿no? Pero, doctor, el yonque, por así decirlo. No, es Porque que no es tanto de esa proveniencia y cuesta la misma cantidad que digamos. ya, claro, el asunto es así, o sea, porque yo no diría que sea aguardiente, No, yo también. Son los licores así o sea, la gente más pobre, pero que es alcohólica y que toma eso y al final se mata, ¿no? Incluso, ¿cuál es el antídoto para claro, es metanol? ¿Cuál es el antídoto para el metanol? Etanol, claro, lo emborrachan, ¿no? Qué triste, ¿no? O sea, tú te vas por borracho y te meten etanol y te emborrachan más porque te salvan la vida. Muy bien. Ya les he dejado la curiosidad a ver de cómo se produce el alcohol metílico, pero eso no es hoy día el tema de la clase, pero sí produce necrosis tubular aguda. Ahora vamos a ver, ya terminamos necrosis tubular aguda y ahora vamos a ver el problema intersticial. Nefritis, itis, es inflamación, es un proceso inflamatorio del intersticio y de los túbulos, pero de un origen no bacteriano, ¿sí? Cuando hablo de nefritis intersticial, es una inflamación, pero no tiene una causa bacteriana. Puede ser por fármacos, ¿sí? Puede ser por trastornos metabólicos, por una irradiación, por infecciones virales, puede producirse una nefritis intersticial, ¿sí? Lo único que me está diciendo la nefritis intersticial es que no tiene origen bacteriano, por lo tanto no debería usarse antibióticos. ¿Y qué es la pielonefritis? Describe un proceso inflamatorio del intersticio renal y o de los túbulos de origen bacteriano, que compromete a la pelvis y a los cálices renales, ¿sí? Mira, entonces, tú tienes, o hablas de pielonefritis cuando es bacteriana, o hablas de nefritis intersticial cuando es una inflamación, pero no es bacteriana, ¿sí? Entonces, si tú dices pielonefritis, ya estás diciendo que es un proceso de origen bacteriano, ¿sí? Esa es una exquisitez que hay que manejarla. ¿Cómo se defiende ahora el riñón y las vías urinarias? Mira, la orina es bactericida, tiene allí compuestos que inhiben los patógenos, su osmolalidad, su concentración de urea, es la proteína tan justamente son mecanismos para defender, ¿no? Qué interesante, ¿no? Dios libera la urea, nos ha hecho así para liberar la urea, pero esa urea al final no permite que crezcan, ¿qué cosa? Que crezcan microorganismos. O sea, la orina normalmente debe ser aséptica. Y que dicen, mucosa colonizada por lactobacilos, acá el peristatismo del uréter, producción de anticuerpos. Y fíjate, mira lo que hacía mi mamá. Yo se lo voy a contar. No sé si alguno de ustedes lo habrá hecho. Bueno, mi mamá no va a escuchar esto, así que no hay problema. Cuando yo me hacía una herida de pequeño, decía, ya. Yo decía en el dedo, en el pie, ya, orina. Pon tu orina. Pero mamá, me va a arder. Y si yo no quería, ya, además mi hermano, ven. Y yo decía, ¿no? Ahora yo lo entiendo como sabiduría delante, ¿no? Porque ¿qué cosa está? Si tú estás en medio del campo, no hay agua oxigenada, no hay alcohol, y asumimos que estaban normales, ese líquido es aséptico, no tiene ¿qué cosa? No tiene bacterias. Ojo, no le estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? Por favor, el doctor ha dicho que nos pongamos orina. No, que nos echemos orina así, no. Y tampoco era que lo agarraba y no, era que corra. Les estoy contando, es una anécdota. Pero para que se les quede grabado que la orina normalmente es aséptica, o sea, que no tiene que tener, microorganismos. No estoy diciendo orinoterapia cuando se toma la orina, eso sí es naranjas. ¿Cómo vas a tomar otra vez lo que ya has eliminado?
¿Me dejo entender, chicos? Les estoy contando cómo algunas personas hacen o hacen. Supongo que todavía hacen en algunos lugares. Ahora, el problema es cuando hay una infección urinaria, ¿no? Porque normalmente estos tejidos son estériles, ¿no? La infección puede ser solo en la vejiga, en los riñones, puede llegar inclusive a la próstata en el caso de los varones. ¿Cuál es la etiología? La mayoría son, ¿qué cosa? E. coli. El 70-95% de las infecciones del tracto urinario no complicado, y no complicado casi la mitad, ¿no? Mira, todos estos son gram negativos principalmente. E. coli, Proteomirabilis, Klebsiella, Citrobacter, Pseudomonas, menos de uno. O sea, el principal microorganismo que produce infección urinaria, E. coli. Y los gram positivos, un Staphylococcus atrofítico, Streptococcus B. O sea, principalmente, señores, es E. coli. Y por eso, cuando tú vas a dar un tratamiento antibiótico a un paciente con infección urinaria, deberías pedirle primero el antibiograma y el urocultivo. Dice, señor o señorita, generalmente son mujeres, señorita o señora, por favor, primero hagas este análisis y después que se hace el análisis, empieza a tomar la pastilla. Eso es lo ideal. Porque si empieza a tomar la pastilla, ya no te cultiva nada. Entonces, afortunadamente, ¿no? Ya como tú das un antibiótico de amplio espectro, y en propósito, a ver, dígame un antibiótico para gram negativos. El nombre de un antibiótico para gram negativos. Por ejemplo, para infección urinaria. Un antibiótico, solo uno. ¿Eh? Hay varios. ¿Eh? Uno no más quiero. Ah. ¿Nitro qué? Nitroglicerina. Nitrofurantoína. Ah, nitrofurantoína, ya está. ¿Y otro? ¿Otro? Fosfomicina, aunque no lo usan mucho aquí. También hay una cefalosporina segunda, tercera generación, los mismos aminoglucósidos. Señores, eso les van a preguntar cuando vayan al hospital. Eso, a ver, ya, ¿qué antibiótico damos? ¿Ya llevaste fármaco, no? Sí, ya. Entonces, ya puedes, dime. O sea, yo estoy dando las preguntas, estamos repasando lo que generalmente preguntan. Obviamente, hay que repasar. Sigamos. ¿Qué diferencia hay entre infección urinaria de recaída y reinfección? Recaída es cuando es con el mismo microorganismo, reinfección es con otro microorganismo, ¿sí? Esa es la diferencia. Una cosa es recaer y otra cosa es reinfectarse. Reinfectarse es con otro y recaer es con el mismo. Y también hay lo que el concepto de vertiente asintomática, que es un paciente que no tiene síntomas, pero que tiene dos urocultivos positivos. Eso es frecuente a veces en niños, en ancianos y en embarazadas. A ver, la etiopatogenia, ¿no? Fíjate, como la uretra es muy corta en las damas, a ver, y depende cómo es su higiene al momento de defecar, puede en algunos casos contaminar y traer las bacterias, porque las heces están llenas de bacterias, y en este caso, aquí está llena de E. coli normalmente, y no hace nada acá la E. coli, puede llevarlo aquí hacia adelante y ahí sí tenemos un problema, ¿no? Porque esto sí coloniza y justamente trae las infecciones urinarias. Yo estoy seguro que en este salón hay damas que han tenido infecciones urinarias, porque es súper frecuente. Y acá, fíjate, hay dos tipos, vía ascendente, según los libros, vía ascendente y vía hematógena. Yo le soy sincero, no me gusta esa clasificación. Porque si hay vía ascendente, la otra debería ser vía descendente, ¿no? ¿Sí, no? Vía ascendente, descendente. O vía hematógena y vía, ¿cómo le llamaríamos? Por proximidad, o distante y cercana. Pero así, ascendente y hematógena, a alguien se le ocurrió y a nadie la quiso reflexionar. Pero hay que reflexionar, ¿no? Ascendente, la otra debería ser descendente. O sea, en otro lugar hay una infección y al final llega hasta la vejiga. Eso es lo que quiere decir. ¿Quiénes hacen infección urinaria? Mujeres sanas, con tracto urinario normal, algún 10% a veces experimenta en un año.
y B, casi la mitad tiene una recurrencia después de la primera infección. ¿Y quiénes más? Las que tienen anormalidades funcionales o estructurales. Por ejemplo, una obstrucción, litiasis, que le han colocado un catéter. Por eso los catéteres, cuando ustedes vayan al hospital, van a ver que le ponen el esparadrapo y debe estar con fecha cuando le han puesto ese catéter, porque tiene que ser cambiado. Porque si no lo cambian, entonces tenemos problemas de colonización de ese catéter. ¿Cómo se define pielonefritis? ¿Cómo lo notas? Por un dolor en el ángulo costovertebral, puede haber fiebre, calofríos y obviamente disuria, polacuria. Esto me hace pensar, mira, dolor, fiebre, dolor lumbar, fiebre y disuria, polacuria, tenesmo vesical, me da un cuadro para empezar a pensar en una pielonefritis aguda. Pregunta, a ver, voy a preguntar aquí. ¿Quién está? Damaris Valdés, buenos días. Damaris Valdés, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué cosa es tenesmo vesical? Es la frecuencia de orinar seguido. No es la frecuencia orinar, eso es polacuria. Cristóbal Belén Grados, ¿qué cosa es tenesmo vesical? Buenos días, doctor. Es la sensación de que no has expulsado todo el contenido vesical y como que sientes que aún... Exacto, eso es. Felicitaciones, Cristóbal. Felicitaciones. Felicitaciones. Señores, miren, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Estoy haciendo preguntas muy fáciles. O sea, preguntas completamente elementales. Chicos, hay que repasar. ¿Sí? Pero estás en formación. Eso es lo bueno. Si estuvieras en tu quinto año, en tu sexto año, ahí sí yo estaría aterrado. Sinceramente estaría aterrado. Pero estás en formación y estás justo en el año que tienes que aprender todos esos terminajos. Así que vamos para adelante. Vamos. Hay que repasar, volver a mirar. Pielonefritis aguda, hemos dicho que es una infección bacteriana y un 5% puede llegar por vía hematógena, o sea, descendente, de otra parte. ¿Sí? Fiebre, dolor lumbar y disuria. ¿Sí? Es bastante alta la relación en las damas. Fíjate, puede haber, si es cuando es por diseminación hematógena, puede haber accesos a la corteza renal, ¿sí? Y hay un número de linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Aquí está, mírame. Y metes el glomérulo y todo acá está, todos son neutrófilos. Todos son neutrófilos. Esta es una pielonefritis, ¿no? Justo está en el intersticio. Es una pielonefritis aguda. Ahí está, mírame. Inclusive están dentro de los túbulos. Y el intersticio. Acá está, ¿no? Si hay cúmulos de polimorfos nucleares, en nuestro caso son neutrófilos, ¿no? Ahí está, mira. Todos estos son neutrófilos. Todos estos son núcleos de neutrófilos. Todos están en el intersticio. Otra vez en el intersticio. Y también a veces no la llegamos a erradicar y entonces se convierte en una pielonefritis crónica, ¿sí? Que puede ser obstructiva si hay una litiasis o no obstructiva cuando por algún mecanismo que está mal formado hay una nefropatía por reflujo. O sea, la orina que debe ir para abajo, llega abajo y luego regresa. ¿Sí? Puede afectar a cualquier persona y es más común otra vez en mujeres. Mira cómo queda. ¿Te acuerdas cómo es un riñón normal? Así queda un riñón después. O sea, como es una pielonefritis crónica, una inflamación, se produce luego, pues, pequeñas áreas de fibrosis y luego hace un aspecto granular. Ya normalmente el riñón es liso. Y mira, este es un gran infiltrado inflamatorio. Pero acá todos estos son linfocitos.
Linfocitos es una pielonefritis crónica. Ahí está. Linfocitos, células plasmáticas, esta es una célula plasmática. Recuerden el núcleo en timón de barco. Núcleo en timón de barco de la célula plasmática. Núcleo en timón de barco. Y otra vez, acá se nota mejor que son linfocitos, ¿no? Acá se nota más que son linfocitos. Y además, fíjate, esto parece como si fuera tiroides. Esto es lo que se llama tiroidización del glomérulo. Pareciera como si fuera tiroides, pero no es tiroides, estamos en riñón. ¿Sí? Este es un ejemplo de una pielonefritis crónica. ¿Sí? Esto se llama tiroidización del riñón, pero no es tiroides, es riñón. Si yo veo esta imagen, digo, esto es una pielonefritis crónica. Otra vez. Tiroidización y justamente el infiltrado inflamatorio. Y mira, estos cilindros, acá hay cilindros que contienen la proteína de Tan-Horsfall, ¿no? La proteína que nos defiende. Y hay una pielonefritis que se llama xantogranulomatosa. Xanto es amarillo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Dolor, pérdida de peso, fiebre. Entonces, fíjate, tú vas a llegar al paciente y decir, doctor, tengo dolor lumbar, he perdido de peso, fiebre. Tú puedes decir, puede ser una neoplasia, pero también puede ser una pielonefritis xantogranulomatosa. Debe entrar en tu diagnóstico diferencial. Acuérdate, dolor, fiebre, pérdida de peso, puede ser una pielonefritis xantogranulomatosa. Puede ser una neoplasia maligna, también puede ser. Pero ya tienes dos, mira. Dices, ya tengo que hacer un análisis, ¿no? Ahora, ¿usted es diabético? Ya. Entonces, mayor posibilidad. Tienes que preguntar, ¿no? Entonces, señor, ¿usted sufre de diabetes? Sí. Ya son dos factores. Para eso hace la historia, ¿no? Puede ser generalmente unilateral, ¿no? Y puede en algunos casos se palpa una masa y la persona dice, no tiene un cáncer renal, ya. Pero no es un cáncer, es solamente una inflamación xantogranulomatosa. ¿Sí? Generalmente acá está incluido la E. coli. Generalmente a veces hay litiasis. Y ahí se ve, ¿no? Se llama xanto porque es amarillo. Y a la imagen puede dar la imagen justamente que es un cáncer, ¿no? Que ha destruido. Pero afortunadamente no es un cáncer, no es una neoplasia maligna. ¿Sí? Es una inflamación. Imagínate, ¿no? Que te digan, aunque me digan, ¿sabes qué, señor? Usted puede tener un cáncer, pero vamos a tener que operarlo. Lo sacamos, el señor afortunadamente no era cáncer, era una inflamación. Si te devuelve la vida, ya no hay quimioterapia, ya no hay nada. Por eso es que estudias esto, para poder dar esperanza a las personas. Mira, acá está todo vez amarillo, otra vez mira acá amarillento. Todo que ¿sí? Mira, acá está amarillento. Y afortunadamente esto es unilateral, ¿no? El otro riñón le va a servir. Esta mujer, por ejemplo, se presentó para descartar masa renal que sea una neoplasia maligna, ¿no? Le quitan todo el riñón y al final se dan cuenta, porque mira, todo esto es una inflamación. Todo esto era una inflamación. O sea, que esa es la mejor noticia que te pueden dar, ¿no? O sea, ya no es cáncer. Está bien, me quedé sin un riñón, pero no es cáncer. Acá está toda esta zona, ¿no? Aquí está, mira. Aquí está. Y mira, dice, la presentación clínica, las estudios radiológicas y la apariencia macroscópica puede imitar a una neoplasia renal, ¿no? Maligna. Y su diagnóstico preoperatorio es muy difícil. O sea, tú vas a entrar pensando que es cáncer. Y luego te sale el resultado. Por eso hay que ver la patología, ¿no? Otro caso, mira, solo esto queda del riñón, ¿ves? Solo esto nomás funciona de este riñón. Y todo lo demás está hecho justamente con esto, ¿no? Y acá, fíjate, hay algunos cálculos. Doctor, y si es que como quien dice, lo diagnostican a muy temprana, ¿es capaz de revertir esa inflamación? Claro, sí, pero si lo detectan a tiempo, ¿no? Y que no haya avanzado tanto, ¿no? Pero si lo ven así como está, van a decir que es cáncer y van a entrar, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ve al microscopio? Se ve, mira, se ve hay macrófagos con un aspecto espumoso.
¿sí? Por eso es una pielonefritis, es una inflamación, pero lo que predomina son macrófagos espumosos. Hay linfocitos, células plasmáticas, pero lo que ¿sí? Hay macrófagos espumosos. Esta es la apariencia, entonces estos son macrófagos, entonces esta es la apariencia del santo granuloma. Y ahora hay otra enfermedad que se llama malacoplaquia. Se encuentra en la vejiga urinaria y algunas veces en la pelvis, ¿no? Se encuentra en las mujeres a partir de los 50 años, o sea que de repente en alguna de sus tías o abuelitas, ¿no? Hay que pensar que puede ser esto. En la mayoría de casos no hay cálculos, pero sí con infecciones a repetición, ¿no? Otra vez también se puede confundir con una neoplasia maligna, ¿sí? Pero es una malacoplaquia. Yo recuerdo, este caso yo lo he visto cuando era residente. Oye, pero yo he visto la masa y encima se salía del riñón, vino el cirujano. ¿Cómo ve? ¿Qué es esto de malacoplaquia? ¿Qué es esto? ¿No es un cáncer? No. No, pero yo he visto la masa, yo le he sacado. Sí, pues, pero no es. Oh, pero yo sale del riñón. Sí, pero no es cáncer. ¿Qué es? Malacoplaquia. ¿Y qué es? La malacoplaquia, señor cirujano, es justamente es una enfermedad que significa esto, ¿no? Que es blando y placa, eso es lo que significa, y es una inflamación también. Es un problema que puede estar relacionado aparentemente con un defecto que se llama los macrófagos. ¿Sí? Y algunos pacientes pueden tener problemas justamente en su sistema inmune. O le estamos dando terapia inmunosupresora. Y también se puede confundir con una neoplasia maligna. Entonces, te estoy dando dos diagnósticos diferenciales para que cuando te pregunten en el hospital, a ver, este paciente tiene una masa en el riñón, ¿qué puede ser? Neoplasia maligna, puede ser, ¿qué neoplasia maligna? Carcinoma de células renales. Allá. ¿Qué otra cosa puede ser? Pielonefritis santo-granulomatosa. Ah, está bien. ¿Y qué más puede ser? Malacoplaquia. Ya. Está bien. Está bien. ¿Sabe? Así te van a preguntar, tigre. Y todo es oral. Por eso es que nosotros instauramos los exámenes orales. Porque en el hospital todo es oral. Y delante del paciente. Y delante de estudiantes de otras universidades. Y ahí, pues, ahí es cuando... Ese es el verdadero examen. Aunque el verdadero examen, como decía mi profe, es frente al paciente. Porque tú al paciente le puedes decir, eso no sé, ese día no fui a la clase, ese día me quedé estudiando para mi examen de mate inmune y no fui a la clase de pato. No puede decir eso. Sí, ¿cómo ve? Otra vez son macrófagos espumosos, ¿no? Que tienen, mira, con citoplasma granular, más conocidos como células de von Hansenmann. ¿Sí? Las células de von Hansenmann se ven en la malacoplaquia. Ahí está, este es el macrófago espumoso. Aquí está, aquí se nota mejor, ¿no? Estos macrófagos espumosos, esto es la malacoplaquia, son las células de von Hansenmann. Y en algunos de ellos se puede ver lo que se llama los cuerpos de Michaelis-Gutmann, que son patognomónicos de la malacoplaquia. Son unas estructuras basófilas que se ven dentro del citoplasma de estas células. Sí, ahí está. Esta estructura es el cuerpo de Michaelis-Gutmann, que eso es diagnóstico. Esta estructura así en forma de anillo, ¿no? Como en forma de tiro al blanco, esto es el cuerpo de Michaelis-Gutmann, que es patognomónico de la malacoplaquia. ¿Te recuerda? ¿Cómo se llaman las células de la malacoplaquia? ¿Cómo se llaman? Se llaman von Hansenmann, estos macrófagos espumosos. Y dentro de algunos de estos espumosos encuentro yo estas inclusiones. Eso se llaman los cuerpos de Michaelis-Gutmann. Y son patognomónicos, o sea, yo los encuentro, eso es para la malacoplaquia. Acá está, mira, aquí está. Y estos son macrófagos espumosos. Ahí está, otra vez. Con la flecha, lo que estamos viendo son justamente
justamente los cuerpos de Michael Goodman en las células de von Hansenmann en la malacoplaquia. Y eso era la clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Coméntenme. Todo bien, doctor, todo entendido. Espero. Me gustaría de todas formas, jóvenes, vamos a darnos un break de nos damos un break de unos 10 minutos y volvemos, ¿sí? Un break. Y de ahí ya estamos unos 10-15 minutos más y ya se va para su examen.